Aló, aló. ¿Y qué le pasó a la plata al pastor Luis? Me imagino. A ver, voy a hacer una petición a los que están sentados acá, que se me sienten para el lado de acá, y a alguien que me ayude a mover el púlpito para allá, por favor. Bueno, ¿cómo están? Ya estamos a un jueves, ya se nos está acabando el campamento, ¿cierto? Igual se extrañan las conversas después en las noches, ¿cierto? En las casas, pero igual da gusto llegar a dormir a la cama, ¿cierto? Igual, ¿ya? Mientras cantábamos, apareció una canción, esa oh Señor, me vino un pensamiento, un recuerdo a mi mente. Nosotros con mi familia tuvimos un accidente, nos dimos vueltas, ¿cierto? 3 vueltas en el aire y caímos. Y veníamos todos felices cantando esta canción. Oh Señor, cuán innumerables son tus obras. ¿Ven que cantamos esa canción? Nos vienen las 3 vueltas, ¿ya? Las 3 vueltas en el aire y después mi esposa pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entendíamos nada que había pasado. Pero que vosotros sabéis que si realmente cuán innumerables son las obras de Dios, porque no nos pasó, gracias a Dios no nos pasó nada trágico, ¿cierto? Estamos bien. A la semana después nació Emilio, ¿ya? Porque la Rocío estaba embarazada, nació Emilio. Emilio dice, tiene una cicatriz en la rodilla y dice que él se la hizo en el accidente. El chico decía que se había hecho esa cicatriz en el accidente, ¿ya? Pero doy gracias al Señor también. Cantábamos Enséñame, enséñame. Esa era una canción de los jóvenes, ¿se acuerdan? Bueno, no era ningún joven. Miren, que ustedes se crean jóvenes es otra cosa. ¿Ya? No, de los jóvenes, del grupo de jóvenes que teníamos, pero verdad como la alabanza, y esa es una de las características que tiene la música, que nos transporta, ¿ya? Y nos lleva y trabaja también con nuestra emoción y con nuestro recuerdo. Por eso tan distinta es la música y cuán diferente tiene que ser siempre la música de la iglesia con la música del mundo. Tiene que haber siempre una diferencia, ¿cierto? Bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Yo estaba pensando ayer, mientras el pastor Enoch dijo, vamos a hoy día estudiar el Salmo 51, yo dije, porque yo tenía el Salmo 51 hoy día. Entonces dije, no, si el pastor Enoch es el Salmo 51, yo mejor voy a cambiar, ¿ya? Voy a cambiar, ¿ya? Entonces estaba pensando, después, imagínense, me fui a mi casa a pensar anoche, después del campamento, ¿ya? Gracias mi querido pastor Enoch. Entonces estaba pensando, hemos hablado tanto de los matrimonios, ¿cierto? De la familia. Entonces pensaba ¿qué más podemos decir de todo lo que se ha dicho, que dice la palabra de Dios? Porque han sido instrucciones claras, ¿cierto? Cuando la palabra de Dios se abre, penetra, ¿cierto? Y toda esta semana, para los que hemos estado en todos los talleres o en las enseñanzas,
sí la palabra de Dios ha sido fuerte y está hablando. Pero, ¿qué pasa cuando después llegamos al hogar? ¿Qué pasa cuando llegamos a la casa? Estar en un campamento y estar conectado con Dios es fácil. Es fácil, es muy fácil. ¿Ya? Porque todo gira en torno a la palabra de Dios y eso ha sido una bendición. El campamento, ¿ya? Que ha estado conectado con la palabra de Dios, ¿ya? Porque sabemos cuánto impacta en nuestra vida. Pero al llegar al hogar, ¿qué va a pasar? Nos vamos otra vez a llenar con tantas cosas que tenemos que hacer y nos empezamos a olvidar de cuán importante es la palabra de Dios, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño repaso y de ahí vamos a ir a la lección de hoy. Tengo ayuda visual. ¿Cómo leer la Biblia conforme a la voluntad de Dios? ¿Ya? Hoy día vamos a estar hablando de eso, pero ¿por qué? Dale nomás, Abigail. Esta semana hemos recordado el plan de Dios para el matrimonio. ¿Qué dice el plan de Dios? El hombre dejará a su mujer, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. ¿Ya? Algunos me estaban diciendo amén ya por ahí. ¿Ya? Le requiero los ojitos así. ¿Ya? Y después se agrega un versículo más adelante: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Ya? No idónea, se lo dije a los varones, no ayuda idónea, no ayuda errónea, ¿ya? Ayuda idónea. ¿Ya? Yo sé que estuvieron trabajando las damas también, que era ser ayuda idónea, ¿cierto? Una mujer sabia. Entonces, hemos estado aprendiendo la voluntad de Dios para el hombre y la mujer dentro del matrimonio. Yo mañana termino con los varones el taller que tenemos de por qué los hombres somos así, tan perfectos, tan imperfectos, perdón, ¿ya? ¿Por qué los hombres somos así? Hicimos una encuesta, ¿ya? Hicimos una encuesta: ¿quién es más orgulloso? ¿Quién es más porfiado? Oye, las mujeres al tiro ahí con el dedo en la llaga, ¿ya? ¿A quién le gusta contar todo? ¿Ya? Por ahí, ¿quién tiene mayor agudeza visual? El hombre. El hombre. ¿Ya? El hombre tiene mayor agudeza visual, pero, escúcheme, pero no tiene tanta discriminación, por ejemplo, de los colores. Yo le decía a los hombres ese día: aquí es blanco, pero las damas me pueden decir que es blanco invierno, o es marfil, o es hueso. Ellos inventan un montón de colores, o es diente, pero sí, la mujer tiene mejor audición y tiene mejor olfato. No es por casualidad que la mamá a veces le dicen a los hijos: esto no me huele bien, ¿ya? Esto no me huele bien, ¿ya? Ellas tenemos cosas diferentes porque Dios nos creó así diferentes, ¿ya? Y eso es lo hermoso, porque si nos fuéramos diferentes no podríamos ser ayuda idónea, ¿ya? Porque ese es el complemento, ¿ya? Entonces entendamos como repaso el matrimonio desde una operación matemática, ¿ya? Desde una operación matemática. Primero, ahí nomás había 1 más 1, 2. Bien, muy bien, ¿ya? Matemática matrimonial: 1 más 1, 1. ¿Por qué? Porque serán una sola carne. Matemática natural: 1 más 1, 2. Matemática matrimonial: 1 más 1, 1. No se olviden: 1 más 1, 1. ¿Ya? Matemática divina matrimonial: la intervención de Dios: 1 más 1, 3. ¿Por qué 3?
Abigail. Dale más. ¿Por qué 3? Otro más. Uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. ¿Ya? Entonces, la matemática divina matrimonial es que son 3: el hombre, la mujer, el esposo, la esposa y Dios. ¿Ya? ¿Cuándo comienzan a fallar los matrimonios? Cuando dejamos a Dios de lado. ¿Ya? Cuando dejamos a Dios de lado. ¿Por qué? Porque erramos en las matemáticas. A lo mejor no le iba bien en las matemáticas cuando usted estudiaba, pero acuérdese que 1 más 1 es 3 en el plan divino de Dios. Dale, Miguel. Importante, necesitamos estar en comunión con Dios. ¿Ya? Importante, porque Dios tiene que estar en medio. Necesitamos contar con Dios de nuestro lado. Necesitamos transformar nuestros pensamientos conforme a los de Dios. Hemos escuchado todo eso esta semana, ¿ya? Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué creen ustedes que puede transformar nuestros pensamientos? ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Romanos 12, versículo 2. ¿Qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos de continuo. Padre Celestial, nuestro Dios, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, de abrir tu palabra, mi Dios. Tenemos esa libertad, Señor, aquí en nuestro país. Sé que hay muchos otros lugares, Señor, que eso no se puede hacer, pero también sé que hay muchos cristianos, mi Dios, que anhelan tener una Biblia, Señor, en sus manos. Por eso para nosotros, mi Dios, es una bendición. Pero muchas veces, mi Dios, esta bendición no la aprovechamos, Padre. Por eso, Señor, ayúdanos, trabaja, Señor, en nosotros. Muéstranos tu voluntad en cuanto a nuestra relación y comunión contigo, Señor. Que esta mañana tu palabra sea la que habla a nuestra vida. Te lo pedimos en nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, ¿cómo lo hacemos entonces? Con la palabra de Dios. ¿Ya? Con la palabra de Dios. Como esto es un taller, ¿no? La prédica es un poquito más relajada, ¿ya? Necesito un ayudante, un varón, que lea bien, que tenga buena voz. ¿Quién se ofrece? No lo voy a dejar en vergüenza por sacar. Bien, Felipe, tiene buena autoestima, Felipe. ¿Cierto? Tiene un varón, una buena voz, que lea bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren, estaba pensando en un diálogo con la palabra. ¿Ya? Ustedes vayan viendo el hilo de la conversación. Yo soy una persona que tiene muchos problemas. Tengo problemas con mi esposa. Es muy porfía mi esposa. Toda opinión vertida es exclusiva responsabilidad de quien. ¿Ya? Felipe, ¿sabes? Las cosas no están bien en mi casa. Ya no sé qué puedo hacer. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Salmos 37:3. Encomendarme a Jehová. ¿Y qué puede hacer Él en mi casa? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmos 127:1a. ¿Me quiere decir que todo lo que he hecho no ha servido de nada? ¿Que en mi casa no se están haciendo bien las cosas? Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Proverbios 24:3. Ya no seas tan pesado. Si yo creo que igual he estado haciendo algunas cosas bien. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3:7. ¿Para qué me serviría temer a Jehová? ¿Me hará sabio para arreglar los problemas de mi casa? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1:7a.
pero es solo el principio de la sabiduría. ¿Me responderá Dios si hay cosas que yo no entienda? Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 2, 3. ¿Verdad? ¿Será posible que me ayude Dios si yo he hecho hasta lo imposible para arreglar los problemas de mi casa? Lo que es importante para los hombres, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18, 25. ¿Sabes? Me está convenciendo tu Dios, pero creo que todavía no estoy listo para acercarme a Él. Tal vez podemos seguir conversando la otra semana. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, lo que has provisto. ¿De quién será? Lucas 12, 20. ¿Y qué puedo hacer entonces? ¿Qué puedo hacer entonces? ¿Se dan cuenta que utilizando la palabra de Dios podemos guiar una conversación? Gracias, Felipe. Si yo le preguntara a ustedes, ¿qué puedo hacer? ¿Qué versículo me podrían decir ustedes? Amén. Si no es creyente, podría decir, si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ya? ¿Y por qué les traigo esto? Porque muchas veces nosotros tratamos de hablar a nuestros hijos, tratamos de hablar a nuestra familia, tratamos de hablar a los vecinos, a los amigos, con lo que yo creo. Y dejamos de lado la palabra de Dios. ¿Pero por qué dejamos de lado la palabra de Dios? Porque nos falta conocimiento de la palabra de Dios. Nos falta conocer, nos falta memorizar. Cuán importante es memorizar la Escritura, ¿cierto? Cuán importante sería para nosotros como familia. No sé si estoy discutiendo con mi esposa, que yo diga, pienso, la blanca respuesta es la ira. ¿Ya? Aunque a veces podemos ocupar mal la palabra de Dios. Yo les conté un día que estábamos discutiendo con mi esposa en la mañana, domingo en la mañana, es el mejor día para pelear, ¿cierto? En la mañana, el mejor día. ¿Ya? Me acuerdo que era porque estábamos en el baño y somos muchos, somos 5. ¿Ya? Entonces mi esposa me dijo algo y yo pensé la palabra de Dios, pero pensé en voz alta. Aléjate de mí, Satanás. Yo dije, aléjate de mí, Satanás. Estaba ocupando la palabra de Dios. ¿Ya? Pero no era la forma correcta. Y yo estaba pensando, aléjate de mí, Satanás, para no pelear. Pero mi esposa me dijiste Satanás. ¿Ya? Me dijiste Satanás. ¿Ya? Entonces, cuidado. ¿Ya? Podemos ocupar la palabra de Dios también para herir. ¿Ya? Incluso hay un dicho que dice, un texto tomado fuera de contexto es un peligroso pretexto. ¿Ya? Porque también podemos usar la palabra de Dios para hacer lo que nosotros queremos. Pero ¿para qué necesitamos nosotros conocer la palabra de Dios? Dale, Miguel. Vamos a ver la importancia de la palabra de Dios. Este es un versículo conocido, ¿cierto? Está escrito ahí en la presentación. Dice 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada. Leámoslo juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ya? Hay palabras en mayúscula. Vamos a acentuar esas palabras. ¿Ya? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ya? Entonces, ¿qué verdades estamos aprendiendo acá? Primeramente, toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios. ¿Ya? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Porque he escuchado muchas veces que dicen, la Biblia contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y es toda, ¿ya? Todo pasaje puede servir a mi vida. ¿Por qué? Porque viene de Dios para nosotros. ¿Ya? Entonces, cuando yo leo la Escritura, tengo que pensar en estos principios que me entrega la palabra de Dios. ¿Cuáles son estas funciones que la palabra de Dios entrega para el hombre? ¿Ya? Son 4. Enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Ya? Entonces, cuando a mí me están diciendo, o escucho al pastor que me está diciendo, ¿ya? Escucho a mi pastor que me está diciendo, lea la palabra de Dios. Entonces yo puedo decir, pero si la leo, pero no entiendo. ¿Ya? O incluso me decía una hermana hace tiempo, me decía, pastor, cuando ustedes los pastores dicen desde el púlpito, lea la palabra de Dios, yo me siento tan mal, me decía, porque yo vengo a la iglesia, yo sirvo, pero me cuesta leer la palabra de Dios. Entonces, yo le decía, ¿pero qué hay que hacer? Leer, me decía. Leer. ¿Ya? Entonces, porque nosotros tenemos como cristianos arraigados muchas cosas de lo que sabemos que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. ¿Ya? Pero no lo hacemos. Aparte de esta enseñanza que hemos estado viendo hoy. ¿Ya? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la palabra de Dios? No me respondan, ¿ya? Aquí, ¿ya? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la palabra de Dios? Para los que tienen ministerios. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la palabra de Dios? Fuera de lo que te pide el ministerio. Si soy maestra, de preparar la clase de la escuela dominical. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la palabra de Dios? Entonces, sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos cuán beneficioso es leer la palabra de Dios, pero es algo que vamos dejando y dejando. ¿Ya? En estas 4 funciones, enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, ¿a quién? ¿A quién? Devuélvete. ¿A quién enseña la palabra de Dios? A mí. ¿Ya? Tenemos que llevar esta palabra de Dios, la aplicación a mí. ¿A quién le enseña? A mí. ¿A quién redarguye? A mí. ¿A quién corrige? A mí. ¿Y a quién instruye en justicia? A mí. ¿Por qué le digo? Porque uno como pastor aquí adelante ve muchas cosas. De repente uno está leyendo un versículo y comienza el codazo, ¿ya? O he visto también a esposas la he visto más, pero hay un versículo que le interesa, que lea a su esposo, le ponen la Biblia aquí, ¿ya? Y la apuntan con el dedo y la van siguiendo ahí, ¿ya? O de repente dijeron, oye, el mensaje es tan bueno, estaba justo para tal persona. ¿Ya? Estaba justo para tal persona. O incluso ahora con los CD de la hermana Elda que está vendiendo. Voy a llevar este CD porque este CD le hace bien escuchar a tal persona. ¿Les pasó, no? Enseñar, redarguir, corregir en justicia, ¿a quién? A mí. ¿Ya? A mí. Porque yo tengo que tener una relación cercana con el Señor. Como padre, como esposo, como hijo, ¿ya? Como esposa, ustedes como madre, como hijas, ¿ya? Hay que tener una relación cercana con Dios.
Veamos qué nos enseña estas 4 funciones. Número 1, enseñar. ¿Por qué la palabra de Dios me dice que enseña? Me muestra la verdad de Dios. Vamos al Salmo 119. Salmo 119, que es un salmo completito de la palabra de Dios. Versículo 12. Vamos a tomarlo desde el versículo 9, ¿ya? Por el contexto. Porque la palabra de Dios me enseña, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Enséñame, Dios, a mí la palabra de Dios me enseña, en todo momento me enseña. Pero ¿qué implica esto? Que la meta de la enseñanza no es para saber más, ¿ya? Sino obedecerla y ajustar la vida a ella, a la palabra de Dios. Versículo 1 del Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, que dice, los que andan en la ley de Jehová. ¿Ya? Entonces, el propósito de enseñar y de que uno motiva a leer la palabra de Dios no es conocimiento. ¿Ya? No es conocimiento. Es para yo saber qué es lo que Dios quiere, obedecerlo y ajustar mi vida a Él. ¿Qué hacemos muchas veces? No leemos la palabra de Dios, pero sí queremos ajustar a Dios a nuestra vida, ¿ya? Hacer las cosas a nuestra manera. Siempre me acuerdo de un corito que cantaba Frank Sinatra, ¿ya? A mi manera, ¿ya? A mi manera. ¿Cuántos cristianos hay a su manera? ¿Cuántos de nosotros queremos ser a nuestra manera? Y queremos ser porfiados, siendo que Dios nos está enseñando y mostrando lo que Él quiere, ¿ya? Mostrando la voluntad de Dios. Por eso, no solamente nos enseña, por eso viene la otra función de la palabra de Dios, que nos dice, repasemos el versículo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Hasta ahí no, ¿ya? No se me adelanten, ¿ya? Número 2, redarguir. Porque de repente nosotros decimos, no, la palabra de Dios me redarguye. Y si yo le preguntara a usted, ¿qué es redarguir? Redarguir. Es que la palabra de Dios me redarguye, ¿ya? Entonces, muchas veces también caemos en una práctica, los creyentes, y manejamos palabra de Dios, pero tampoco entendemos lo que nos quiere decir, ¿ya? Entonces, redarguir me muestra, me señala, me acusa cuál es el error o pecado que yo estoy teniendo o presentando. Porque la palabra de Dios comienza a trabajar. Cuando dice que es como espada de doble filo, ¿qué está haciendo? Cuando dice que es como un espejo, ¿qué me está mostrando? Cuando dice que es como un martillo, ¿ya? ¿Qué quiere hacer la palabra de Dios? Me está redarguyendo, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? La palabra de Dios me está mostrando. De repente podemos estar hablando, leyendo la Escritura, y se nos vino algo a la mente que sabemos que no estamos bien, ¿ya? Que no estamos haciendo las cosas bien. ¿Y es por qué? Porque la función del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, es mostrarnos en qué
estamos fallando. Entonces, la Biblia nos acusa de nuestros pecados. Estamos en Salmo 119, versículo 67. Versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Ya? Quizás cuánto lo podemos identificar con este versículo, ¿cierto? Descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. La meta de redarguir no es condenar, sino restaurar lo que no está bien. ¿Ya? Y es ahí donde nuevamente entran las matemáticas. Yo lo he repasado otra vez. Cuando yo necesito hacer un cambio y redarguir, ¿cuál es el giro que tengo que dar? 180 grados. ¿Ya? Arrepentimiento es un giro de 180 grados. ¿Qué hacemos emocionalmente? ¿Qué hacemos emocionalmente? Señor, he estado mal, he estado pecando, me arrepiento, Señor. Gracias, Dios, por lo que tú has hecho. Sí, Señor, gracias. ¿Y a dónde llegamos? Al mismo lugar. Nuestro giro de 180 grados pasa a un giro de 360 grados. Tuvimos la intención, ¿ya? Quizás emocionalmente decimos, no, si estoy mal tengo que cambiar, pero ese giro llega al mismo lado, ¿ya? Entonces la palabra de Dios redarguyó, pero ¿qué faltó? Corregir. Faltó corregir. Y eso que nos dice la otra parte. Toda la escritura, para que nos aprendamos el versículo, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Corregir, ¿ya? Entonces, ya me ha enseñado, me está mostrando qué es lo que quiere Dios. ¿Ya? Ahora me está redarguyendo, me está diciendo, sí, estoy mal en esto, tengo que cambiar estas cosas, pero ahora tengo que corregir. La palabra de Dios me corrige, ¿ya? Entonces, ¿qué implica corregir? ¿Restaurar o mejorar? ¿Ya? Esto incluye confesar. Vimos el Salmo 51 ayer, ¿cierto? Entonces, ¿qué era el Salmo 51? Es una confesión. Yo les dije a los varones el otro día, a los varones les cuesta acercarse a Dios, ¿cierto? Pero también les hacía la pregunta a ellos mismos, ¿hay hombres fieles? Espiritualmente. Estamos hablando espiritualmente, ¿ya? ¿Hay hombres fieles? Sí. ¿Hay hombres? ¿En la Escritura me ha mostrado hombres fieles? Sí. Yo les decía incluso, en la palabra de Dios dice que hay un siervo conforme al corazón de Dios. ¿Quién era? David, el que escribió el Salmo 51. El pastor nos recordaba ayer todo lo que había hecho David, todas las maquinaciones que había, porque ahí había maquinaciones, ¿ya? Mentiras, homicidio, ¿ya? Adulterio. Entonces, él maquinó muchas cosas. Pero la palabra de Dios me decía que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿qué me está mostrando? No me está mostrando que nosotros tenemos que ser perfectos. Nosotros vamos camino a la perfección si dejamos que el Espíritu Santo, la palabra de Dios, obre en nosotros. Pero ¿qué era lo que decía en David? La diferencia de un hombre conforme al corazón de Dios es que él se arrepintió, confesó, ¿y qué hizo? Un giro.
ungir. ¿Por qué David llegó a preguntar, por qué David llegó a decir, saltémonos al Salmo 139? Salmo 139. Versículo 23. ¿Llegaron? Salmo 139, versículo 23. ¿Por qué David llegó a decir, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno? Miren lo que estaba diciendo David. ¿Podríamos nosotros arrodillarnos aquí y decir, Señor, examíname, conoce mi corazón, pruébame? ¿Podríamos decirle al Señor, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno? Entonces, cuando estábamos hablando de este hombre conforme al corazón de Dios, es importante, porque corregía, era enseñado, era instruido, era redarguido, era corregido, y lo hacía. Confesar a Dios, ¿ya? Y a otros cuando hemos fallado con otros, pedir perdón, ¿ya? Reconocer, corregir. ¿Qué pasa cuando los padres, en Efesios 6 nos dicen, vosotros padres, no exasperéis a vuestros hijos? Tenemos pocos hijos acá, hay otros padres, pero los padres exasperamos a nuestros hijos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros como padres nos estamos equivocando, estamos fallando? Le estamos diciendo a nuestros hijos, sí, hijo, me equivoqué, tengo que aprender, estoy aprendiendo de la palabra de Dios, quiero hacer las cosas mejor, porque eso es lo que ellos van a estar viendo, ¿ya? Ahora, con la esposa, con el esposo, pedir perdón a Dios y a otros, corregir nuestros caminos nos trae paz, ¿ya? Salmo 94. Versículo 12. Dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruye. ¿Por qué bienaventurado el hombre a quien Jehová corrige? Por Proverbios dice, el que no disciplina a su hijo no lo ama. Si Dios no está corrigiendo, ¿es por qué? Porque nos ama. Versículo, Salmo 119, versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Ya? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda sus estatutos. En el Salmo 103 hay un versículo que dice que Él me rescató, ¿de dónde? Del hoyo. Entonces, ¿cuántas veces tenemos que llegar quizás al hoyo? Porque no hemos querido escuchar la palabra de Dios, no hemos querido obedecer. Entonces, no solamente me enseña, ya, redarguye y me corrige, pero ¿quién tiene que tomar la decisión de hacer el cambio? Yo. ¿Ya? Yo. Porque es la palabra de Dios que me está hablando a mí. ¿Ya? Y después dice, de nuevo el versículo, todas las
escritura es inspirado por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Para instruir en justicia. Cuarta función. Instruir, capacitar y entrenar en justicia. La Biblia nos ayuda a conocer y desarrollar las actitudes y acciones agradables a Dios. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo la Biblia me instruye en justicia de hacer las cosas bien? Como Él quiere, como es su voluntad. Salmo 119, estamos ahí, versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. ¿Ya? La palabra de Dios me dice aquí que nos instruye en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ya? Sea perfecto. Pero también la palabra de Dios me dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Cierto? ¿Ya? Pero también para que la perfeccione, la palabra de Dios me dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios obre. Cuando Jesús bajó al río para ser bautizado, lo estaba esperando Juan, ¿cierto? Y Juan dijo unas palabras extraordinarias. Cuando llegó Jesús, dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengue. ¿Ya? Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Y eso es algo que nosotros tenemos que adquirir con la palabra de Dios. Que Jesús sea el que gobierna mi vida y que yo mengue. ¿Ya? Que mis pensamientos empiecen a menguar si no están centrados en la voluntad de Dios. ¿Ya? Por eso decía el versículo de Romanos 12 que leímos: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que yo no puedo comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, si no comienzo con una transformación de mi mente. Porque la palabra de Dios es la que obra. La palabra de Dios es la que trabaja. ¿Ya? Yo siempre, algunas veces lo digo en mi iglesia. Me acuerdo cuando estaba el pastor David acá, ¿ya? Mi pastor, un gran siervo, lo considero mi pastor. ¿Y saben por qué lo considero? Aún lo considero mi pastor. Todos los 28 de diciembre que estoy de cumpleaños, a las 9 de la mañana me lleva para decir feliz cumpleaños. Todos los años. Yo no me acuerdo cuando estaba de cumpleaños en mi pastor. Aquí está el fan club de... Aquí está el fan club del pastor. ¿Ya? Él, sí, le tengo mucho cariño al pastor, ¿ya? Pero en mi tiempo de juventud no lo quería ver. ¿Por qué no lo quería ver? Porque siempre escuchaba a las hermanas de la iglesia. Hasta mi mamá la escuchaba. El pastor dijo ahí en el mensaje. El pastor dijo, yo tenía metido aquí que el pastor, oye pastor, tantas cosas que dice el pastor, ¿ya? 13, 14 años. Entonces, no es el pastor el que dice, es la palabra de Dios la que habla. Entonces, muchas veces
cometemos ese error? Porque no es la palabra del pastor, es la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces es la palabra de Dios la que me enseña, la que me redarguye, la que me corrige y la que me instruye en justicia. Apliquemos. Vamos a hacer una prueba. Aquí voy a recibir opiniones. ¿Ya? Ninguna opinión es mala. Atrévase, ¿ya?, a opinar. ¿Qué dice Salmo 27, 1a? La primera parte. Salmo 127. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Ya? Acuérdense, esa es la primera parte. ¿Ya? Porque después dice: si Jehová no pelare la ciudad. ¿Ya? Entonces, la primera parte: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Ya? Dale, Miguel. Uno más. Otro más. Hasta ahí no. Ya. Si la palabra de Dios me está enseñando, me dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué me enseña? ¿Qué te enseña? ¿Qué te enseña esas dos frases? Atrévanse. Díganos. Que si, por ejemplo, los maestros en sala le enseñan cosas a los niños, después llegamos a la casa y no tenemos, no sé, un hogar cristocéntrico. Entonces, como que por más que los maestros nos apoyen en la palabra de los niños, nosotros como que derribamos eso. Sí. Al tiro. A propósito de eso voy a decir: los maestros dominicales, perdón, no solamente los maestros de la escuela dominical, los maestros de todas las clases, ellos saben qué pasa en la casa. Porque los niños cuentan. ¿Ya? Los niños cuentan todo. Sí, incluso, me acuerdo que una vez que estábamos leyendo de Noé, que Noé hizo una viña y se embriagó y salió: tío, eso siempre hace mi papá. Así, inmediatamente. ¿Ya? Entonces, justamente lo que dices, en la casa se está enseñando lo mismo que se enseña en la iglesia. Si se está edificando a mis hijos en la iglesia, ¿qué estoy haciendo yo en el hogar? ¿Ya? No quiero que Ya, otro, Mana Sonia. Ella no es representante de Valle. Ahí tenemos una fila de Valle. ¿Ya? Que debe haber una linda casa, pero lo principal es que el hogar sea donde reine Dios. Y eso es edificar el plan de Dios. Amén. ¿Alguien más? ¿Qué me enseñan a mí? ¿O están de acuerdo con lo que han dicho los demás? ¿Eli? Yo pienso que poner en práctica la palabra, de cierta forma, cuando uno habla de Jehová que edifica tu casa, también acordarse de usar los versículos, por ejemplo, no sé, la mujer que sea resillosa, eso, asesorar los versículos para entender el Jehová Y aplicarlo. y aplicar. No será resiliosa. ¿Se acuerdan de la varones que les dije el otro día? Que era una bendición escuchar a la varones hablar, porque si hubiéramos estado con las mujeres, ¿quiénes hubieran dado la respuesta? Las mujeres. Y llevamos 3 mujeres dando respuesta. Miguel, muy bien, representante. Ya, Miguel. Quería dar las gracias a la mujer. Yo iba a citar el versículo que dice: "Comenda a Jehová tu camino, confía en él y considerar, cuando hablamos de edificar, tiene relación a cada una de las cosas que requieren construcción en nuestro hogar, nuestro matrimonio, la vida de nuestros hijos,
nuestra vida personal con Dios, y un poco también es dejar que Dios obre y actúe en esas cosas, encomendarle a Dios cada una de las áreas del proyecto, para que Él la edifique primero y nosotros también. Amén. Por eso yo cuando decía de que ¿a quién le enseña? A mí. Porque Dios conoce mi necesidad y la palabra de Dios va a hablar de acuerdo a mi necesidad. ¿Ya? Entonces, cuando uno dice acá, la palabra de Dios me enseña, es sumamente fácil detectar lo que me enseña. La palabra de Dios es fácil. ¿Ya? ¿Qué podía? Yo puse como ejemplo. Dale, Abigail. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué me está enseñando? ¿Quién debe edificar la casa? ¿Ya? ¿Quién debe edificar la casa? ¿Y quién debe edificar la casa? ¿Quién es? Dios. ¿Ya? Otro ejemplo, también me está enseñando el resultado si Dios no edifica. ¿Cuál es el resultado? Vano. Vano. En vano todo lo que yo pueda hacer. En vano que yo diga, no, si yo lo estoy haciendo con toda mi fuerza. Es vano. Quizás a lo mejor el resultado vano no se va a ver en 1 año, 2 años. Quizás puede verse en 20 años. Porque pensábamos que habíamos edificado bien, pero si no estuvo Dios, esa edificación puede caer. ¿Ya? Entonces, los resultados. Ahora, vamos con el mismo versículo. Dale ahí la otra. Redarguir. Vamos. Nuevamente el versículo. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Redarguir me muestra, señala y acusa el error y el pecado. ¿Ya? ¿Cómo me está redarguyendo Dios? ¿Qué me está mostrando? Y si Jehová no edifica, en vano voy a trabajar. Está considerando que en mi casa debe estar Dios, para yo tener un trabajo edificante, si no lo hace todo en vano. Están saliendo los varones. Es como que oír y leer, también hay no solamente oír y leer, sino que guardarlo en nuestro corazón, como para desde ahí trabajar ya con tu familia, con tu marido, cuando tú tienes una relación directa con Dios, es más fácil llevar tu matrimonio o tu educación. Y muchas veces igual hemos edificado en vano, hemos gastado fuerza, energía, en lo que sea, y en verdad nunca hemos considerado a Dios en esa edificación. Nunca hemos dejado a Dios obrar ahí. Por ahí va el redarguir, porque la Biblia me está mostrando mi error. ¿Ya? ¿En qué está fallando? Entonces, tal vez no hacerse cargo de la prioridad que uno tiene en su momento, como en este caso los varones, que si tenemos una familia y somos casados y no edificamos nuestra casa primeramente por la palabra de Dios, va a ser en vano edificar y morar. Entonces ahí, ¿qué me está mostrando? Que hay una responsabilidad mía, como varón. ¿Ya? Yo puse aquí unos ejemplos. Número 1. ¿Estoy dejando que Dios edifique mi casa? Porque me está mostrando el error. Yo sé lo que es bueno. Yo sé que lo bueno es que Dios edifique. Pero si me está redarguyendo, yo tengo que evaluar. ¿Estoy dejando que Dios lo haga? Panche. Porque en el caso de redarguir, se sabe que es el Espíritu Santo quien nos muestra que estamos en pecado. Y conjunto a la Biblia lo podemos comparar. Y en este caso, si yo leo este versículo, pero mi relación con Dios tengo enriquecido el Espíritu Santo, ¿no sería efectivo en este caso? Es que si está el Espíritu Santo dentro de ti, Él va a obrar. Claro. Porque esa es la obra del Espíritu Santo. En la palabra dice, no contristéis al Espíritu. ¿Ya? Pero el Espíritu, acuérdate que nunca se aparta. El Espíritu está dentro. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la misión del Espíritu Santo? Convencer de pecado. ¿Ya? Entonces, por eso que viene la obra de la palabra de Dios del Espíritu Santo, porque nos muestra el error.
Entonces, por eso yo decía, es fácil ver la enseñanza, pero aplicarla a lo que tengo que corregir. Entonces mire la otra pregunta, el error, asumiendo el error, he estado trabajando en vano. ¿Ya? He estado trabajando en vano. He pensado que lo estaba haciendo bien, ¿ya? He pensado que estaba edificando con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, pero no he incluido a Dios. Así que lo he estado haciendo en vano. Me está redarguyendo. Entonces sería que los comienzos no están bien. ¿Correcto? No dejamos que Dios obre en el hogar. Sí. Si explicamos este versículo por el Nuevo Testamento, podemos decir el sabio en la roca su casa construyó, como dice la canción, ¿ya? A lo mejor ha actuado neciamente. Entonces me redarguye, pero del redarguir viene el corregir. Si no, solamente soy oidor, como dice la palabra de Dios, olvidadizo. Entonces, corregir. Dale, que se me está acabando el tiempo. Corregir. ¿Debo restaurar o mejorar? Si Jehová no edifica en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Me di cuenta que he estado haciendo las cosas en vano, ¿ya? No he estado dejando que Dios obre, que Dios edifique, ¿ya? Entonces, corregir, ¿qué tendría que hacer? Dale, mira ahí. Primero, debo pedir perdón a Dios. ¿Ya? Debo pedir perdón a Dios, Señor. No he estado haciendo las cosas bien. He estado siendo sabio en mi propia opinión. No te he buscado. Quizás podemos llevar años pensando que estamos haciendo las cosas bien, pero en algún momento la palabra de Dios va a penetrar. Y cuando penetre, tenemos que doblar nuestra rodilla. Tengo que dejar que Dios edifique. ¿Ya? Tengo que dejar que Dios edifique. ¿Ya? ¿Cómo? Me instruye en justicia. Dale, diga ahí. Debo conocer y desarrollar las actitudes y acciones agradables a Dios cuando me instruye. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican ya, pero ¿cómo voy a dejar que Dios edifique mi casa? ¿Qué puedo hacer? Unos ejemplos. Voy a aprender cómo Dios puede edificar. ¿Dónde voy a aprender? En la palabra de Dios. ¿A dónde me voy a aprender? En la iglesia. ¿Qué más puedo hacer? Número 2. Voy a hablar con mi pastor. ¿Ya? En la multitud de consejeros hay seguridad, los pensamientos se afirman. ¿Ya? Entonces, voy a hablar. He estado haciendo las cosas mal. Voy a buscar consejería. He estado haciendo las cosas mal en mi matrimonio. No estoy dejando que Dios edifique mi matrimonio. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar consejos. Voy a buscar ayuda para que Dios me instruya en justicia. He estado haciendo las cosas mal como papá, como mamá. ¿Qué voy a hacer? Voy a dejar que Dios me instruya. Pero tengo que buscar ayuda. Número 3. Comenzaré a leer más. Comenzaré a orar más. Trataré de no faltar a la iglesia, porque me está instruyendo. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Ya? Entonces, hermanos, la palabra de Dios es clara. Es clara. Hemos hablado de matrimonio, hemos hablado de relación de familia, hemos hablado de la relación con los hijos. ¿Ya? Si Dios no edifica la casa, en vano va a hacer todo lo que nosotros hagamos. ¿Ya? Si tú sabes qué es lo que Dios quiere para tu vida, aquí tenemos matrimonios ya que llevan años, unos están nuevos, pero yo creo que todavía no se han casado. Para los que todavía no se han casado, para los que están de novio, ¿qué quiero yo para mi hogar? Si
Si yo sé, he estado leyendo que si Jehová no edifica la casa, en vano vamos a trabajar. Entonces, ¿qué quiero yo para mi hogar? ¿Quiero mi ayuda idónea? Termino con esto. Los campamentos siempre han sido de bendición para mí. Siempre he dicho que los campamentos son una bendición. ¿Ya? Siempre y cuando los campamentos estén centrados en la palabra de Dios. ¿Ya? Siempre y cuando estén centrados en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque he visto muchas decisiones de jóvenes en campamento, muchas decisiones de adultos en campamento, y que han traspasado los tiempos. Yo me acuerdo que recibí el llamado del Señor en un campamento con Pastor Roberto López, no sé si pastor así flaquito. En ese tiempo me acuerdo que estaba predicando y el pastor de repente, por broma, no sé si estaba el Pedro ahí, y el pastor Roberto López hizo así y empezó a temblar. El hermano empezó a temblar. ¿Ya? Coincidencia. ¿Ya? Pero recibí el llamado al pastorado. ¿Ya? Y yo dije, no quiero. El Señor me confirme otra vez. ¿Ya? Al año siguiente, otro campamento. Y nuevamente el Señor me estaba llamando. Yo dije, no quiero. Voy a poner un vellón afuera de mi... No. Dije, no, ya. Voy a esperar una tercera confirmación del Señor. ¿Ya? Después nuevamente el Señor confirmó, ¿ya?, el llamado al pastorado. Yo estaba pololeando con la misma esposa que tengo ahora. ¿Ya? ¿Por qué digo la misma? Porque mi esposa, cuando me ordenaron como pastor, le hicieron una entrevista a ella y ella dijo: yo soy la actual esposa de José Luis. La actual. Rocío casi me echa para abajo la ordenación por tu comentario. No, es la única, ¿ya? La única esposa. Pero